estimados estudiantes, otra vez juntos en esta modalidad de contacto a distancia. En esta oportunidad vamos a ser mucho más breves porque a pedido de las profesoras de las comisiones de trabajos prácticos voy a sintetizar algunas ideas, conceptos que están incluidos en ese gráfico que ustedes tienen que dice la personalidad está integrada por rasgos, y como están viendo en este momento la personalidad está integrada o se encuentra integrada por rasgos, y en el centro tenemos un rectángulo que dice concepto de rasgo. Entonces lo que voy a hacer yo ahora es ampliar algunos de estos conceptos, o recordar en todo caso, porque estos conceptos ya están incluidos en el teórico correspondiente al tema rasgos, al tema modelos factoriales, y también hablamos sobre los aportes de Raymond Cattell y los aportes de Hans Eysenck y también los de Gordon Allport. Así que, bueno, ustedes tienen, en este momento están observando ese gráfico. Tenemos de hacia la izquierda, donde dice concepto de rasgo, el concepto de tipo es lo mismo que el de rasgo. Este gráfico en realidad sintetiza tanto el teórico 2 como el teórico 3 y en parte también el tema de los 5 grandes, que está en el teórico 5. Volvamos al gráfico. Partamos del centro del gráfico. Habíamos dicho que el rasgo podíamos definirlo como una constelación de tendencias individuales en acción. Es decir, que los rasgos son tendencias individuales, pero esas tendencias individuales pueden ser comparadas con otras tendencias individuales similares. Es decir, podemos hacer comparaciones intersubjetivas, es decir, viendo, bueno, cómo está presente ese rasgo en el sujeto A y cómo está presente un rasgo similar en el sujeto B. Si bien es cierto que el sujeto A, digamos, dentro del sujeto A aparecen una serie de rasgos que son propios de ese sujeto, pero además esos rasgos propios de ese sujeto son similares o pueden ser similares dentro de otra historia, desde luego, a los rasgos del sujeto B. Es decir, si uno de los rasgos en el sujeto A es, por ejemplo, la timidez, como un rasgo general de introspección, un rasgo general de un sujeto introvertido, la misma timidez o el mismo rasgo que se puede sintetizar como rasgo de timidez lo observamos en el sujeto B, dentro de una constelación de una personalidad introvertida. Desde luego que ese rasgo en el sujeto B, dentro de una personalidad introvertida, se articula con la historia de vida de ese sujeto y la explicación de esa timidez, más allá de algunos factores que son temperamentales, caracterológicos, tienen que ver con un estilo de personalidad y tiene que ver con la historia de ese sujeto, de dónde proviene ese rasgo de timidez. Ahora bien, como los rasgos, si bien son personales, también son generales, entonces por eso mismo podemos, a través de métodos factoriales, conceptualizarlos como rasgos universales. Entonces decimos, la timidez es un rasgo presente en muchas personas, no solamente en un solo sujeto. Volvemos a la definición. La definición dice que el rasgo tiene por finalidad explicar las uniformidades conductuales que se observan dentro de las personas y las diferencias perdurables y estables respecto a los mismos estímulos. ¿Esto qué quiere decir? Que los rasgos son tales, son rasgos, porque son estables y el sujeto siempre responderá con el mismo rasgo frente al mismo estímulo exterior. Otra definición, un rasgo puede definirse como una forma específica de comportamiento, una característica relativamente estable que describe a una persona, por ejemplo, como valiente, mentirosa, tímida, deshonesta, etc.
un rasgo permite catalogar una forma estable de comportarse. Y se subraya siempre la palabra estabilidad, estable. Es decir, que si yo tengo definido en ese sujeto una serie de rasgos característicos propios de ese sujeto, puedo de alguna forma actuar predictivamente, es decir, adelantar que frente a determinados estímulos es altamente probable que el sujeto reaccione de determinada manera. ¿Por qué? Porque conozco la constelación de rasgos de ese sujeto, ¿sí? Bueno, dicho esto, volviendo al gráfico, dice, ¿el concepto de tipo es lo mismo? No, ya dijimos que no es lo mismo, porque las tipologías, que son clasificaciones de alguna forma históricamente anteriores, las tipologías, por ejemplo la tipología de Kresmer habíamos visto, son discretas, no son continuas. Esas tipologías lo que hacen es marcar una globalidad, una unicidad dentro del sujeto, diciendo, este sujeto es tipo A, tipo B, tipo C. De manera tal que las tipologías son diferentes a la clasificación a partir de rasgos. ¿Y cómo se deduce su presencia, la presencia del rasgo? Porque justamente es reiterado. Es decir, decimos que el sujeto frente a un estímulo similar tenderá a comportarse de una manera similar a partir del rasgo que responda a esa situación. Por ejemplo, supongamos, si uno de los rasgos centrales es la timidez, como rasgo organizador frente a una cantidad determinada de estímulos, cada vez que el sujeto tenga que responder a un desafío, por ejemplo, en una clase, fulano de tal, ¿por qué no nos dice qué dice la lección de la semana anterior? Si el sujeto es tímido, frente a eso, responderá de una determinada manera que tiene que ver con su propia timidez. Se pondrá nervioso, se sonrojará, se olvidará la lección, se sentirá ridículo. ¿Por qué? Porque la timidez hace que ese sujeto responda con una serie de comportamientos, con una serie de sesgos de conducta que se incluyen dentro del rasgo de la timidez. Cada persona es una historia, pero además cada persona se parece a una segunda persona si comparte al menos una enorme cantidad de rasgos. Si hay una coincidencia de los rasgos de la persona A con los rasgos de la persona B, en ese caso si tomamos la clasificación de Cattell, digamos 16 rasgos, por ejemplo, generales, diremos que esas personas se parecen y tenderán a actuar de manera bastante similar frente a estímulos, a los mismos estímulos. Bien. Y finalmente vamos a la teoría de los 5 grandes, que ya ustedes lo conocen, donde la diferencia con respecto a los modelos anteriores es que la teoría de los 5 grandes factores justamente toma 5 grandes dimensiones que a su vez fue tomando de los aportes, por ejemplo, de la clasificación de Allport, que estudió 4.000 y tantos comportamientos diferenciados, lo fue reduciendo a 170 y algo, y luego lo redujo a 16. Y la teoría de 5 grandes, como ustedes ya saben, toman 5 dimensiones, que serían 5 grandes rasgos universales. Uno es la relación con el objeto, el otro la emocionalidad, el otro la sociabilidad, la experiencialidad y la responsabilidad. Relación con el objeto, extrovertido e introvertido, emocionalidad, mayor emocionalidad, menor emocionalidad frente al estímulo, más sociable, menos sociable, aprovecha más la experiencia, aprovecha menos la experiencia, es más responsable, menos responsable. Esta es la teoría de los 5 grandes factores que desarrolló allá por la década del 70 del siglo pasado Paul Costa y Robert McCrae, ¿sí? Y ahora, para cerrar, vamos a 2 teorías anteriores, o 3 en todo caso, que son fundacionales,
pero son diferentes. Por ejemplo, empecemos con Eysenck. Eysenck desarrolla un modelo de personalidad basado en 3 únicos rasgos universales. Lo que pasa es que él trabajaba con una relación que tenía que ver no solo con ciertos factores constitutivos de la personalidad desde el punto de vista, como ya hemos visto, desde el punto de vista de los aportes del aprendizaje y los factores del medio ambiente, sino también con tendencias innatas, tendencias biológicas, tendencias genéticas. En ese caso, los 3 grandes rasgos organizadores de todas las personalidades para Eysenck eran dimensiones que eran independientes unas de otras, de alguna forma, y a una lo llamó neuroticismo, N, es decir, que tenía que ver con comportamientos emocionales más vinculados a la normalidad, a la salud, y otros que estaban más vinculados a las patologías o a las disfunciones, ¿sí? La segunda dimensión para Eysenck era la extroversión. Ustedes no confundan estos conceptos con lo de los 5 grandes. Si bien comparten algunas cosas, pero es un modelo diferente. Y luego el último era el psicoticismo. El psicoticismo, es decir, conductas típicamente, en este caso, altos niveles de dificultades para tratar la realidad. Ya estamos en el límite entre la normalidad y la disnormalidad, ¿sí? Dicho esto, entonces, esto es Eysenck, básicamente. Estoy haciendo, por supuesto, una caricatura, una síntesis absoluta. Es decir, 3 dimensiones que son independientes una de otra. Una tiene que ver con la tendencia hacia el afuera o hacia el adentro, la otra tiene que ver con ser más estables o inestables emocionalmente, y la tercera con tener una relación conflictiva con la realidad, en el sentido de ser personas hostiles, sin empatía, manipuladoras, etcétera. Son personas que están ahí en el límite entre la patología y la pseudopatología, digamos así. Bien, vamos a Cattell, Raymond Cattell, que es la segunda. Como ustedes ven, volvemos al gráfico para que ustedes lo vean. Acá a la izquierda dice, ¿quién es Raymond Cattell? Bueno, Raymond Cattell en realidad toma otro modelo, otra aproximación. Esa aproximación, justamente, él parte de analizar todos los comportamientos que Allport ya había estudiado, 4.000, nada menos, o algo por el estilo, alrededor de 4.000, y luego, estos fueron llevados a 171 rasgos, o a través de factores comunes. Estos 171 rasgos, los reduce a través del modelo del análisis factorial a solo 16. Y luego el modelo psicoanalítico lo lleva a 5. Y tenemos 4.170 y 1, 16 y 5. Fíjense cómo vamos sintetizando y condensando cada vez y simplificando cada vez más. Los 16 factores acá tiene un modelo distinto, no tiene nada que ver con el tema del psicoticismo, neuroticismo. No, acá dice, bueno, hay 16 grandes factores que yo puedo, dice Cattell, que yo puedo observar en todos los sujetos. Estos factores tienen que ver, según él, con la abstracción, la preocupación, la dominancia, la estabilidad emocional, la vivacidad, la apertura al cambio, el perfeccionismo, la privacidad, el razonamiento, la conciencia normativa, la confianza en uno mismo, la sensibilidad, el atrevimiento social, la atención, la vigilancia y la calidez. ¿Sí? Son muchos y confunden de alguna manera en un primer contacto que tenemos. Ahora, él después dice, el concepto de rasgo de abstracción, el primero, ¿qué implica? Implica que el sujeto, dice, puede tener una mayor imaginación o ser un sujeto pragmático. Es decir, puede tener una capacidad de abstraerse y ser muy imaginativo o ser muy pragmático. Pragmático quiere decir que el sujeto, más que hundirse en una serie de imaginación, va a lo práctico. Bueno, a ver, dejémonos de dar vuelta. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? ¿Sí? El segundo es la preocupación. Dice, ¿es un sujeto muy preocupado o un sujeto seguro? La dominancia, ¿es un sujeto que tiende a dominar o es sumiso?
Fíjense que hay pares siempre, hay pares como antitéticos, sigue habiendo pares antitéticos, es decir, o se es imaginativo o se es pragmático, o se es preocupado o se es seguro, cosa que el modelo de los 5 grandes supera esta dualidad discreta, no dice, en todo caso, digamos, es muy imaginativo o menos imaginativo. Es un modelo, el de Cattell, desde mi punto de vista, que también de alguna manera es un modelo discreto, no es un modelo de continuidad, es un modelo también histórico. Es que son demasiadas categorías, las categorías son un poco difusas, hay un solapamiento de categorías, estas dualidades discretas digamos son polisémicas porque pueden implicar muchas cosas, que de alguna manera esta clasificación es una clasificación muy intuitiva, pero que genera cierta dificultad al momento de cuantificar, al momento de universalizar, de generalizar, cosa que no ocurre con el modelo de los 5 grandes, que es un modelo mucho más concreto, mucho más sencillo al momento de cuantificar, y que nos permite cierta universalización de conceptos. Esto no quiere decir que no sean valiosos los aportes de esos autores, pero han sido, desde mi perspectiva, superados desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista pragmático. El modelo de los 5 grandes es un modelo mucho más apegado a lo que podríamos llamar al método tanto cualitativo como cuantitativo, y en ese sentido un modelo que hay cierto consenso hoy por hoy en aceptar como mucho más funcional el modelo de los 5 grandes, y además en lo que podríamos llamar definiciones operacionales de los conceptos. Los conceptos deben ser en ciencia definidos operacionalmente, es decir, bueno, este concepto se define de esta manera porque tiene estas características, y estas características son estables y pueden ser replicadas por otro investigador. Porque si yo no defino bien qué quiero decir cuando digo tal cosa, el otro investigador no sabe cómo operar con ese concepto. Pues dice, ¿qué habrá querido decir con esto? Yo tengo que decir, al decir vivacidad, esto implica esto y esto. Y si no se dan estas 5 características, no podemos llamar a esto vivacidad. Y quizá esto es lo más débil de los modelos, tanto el de Einstein como el de Cattell, desde mi perspectiva. Estoy simplificando de alguna manera, y seguramente esto debe tener también, debe ser opinable en muchos aspectos. Y voy a cerrar con Allport, que ustedes también ya conocen. Allport, que básicamente tenía un enfoque más centrado en el individuo. En 1936 encontró, en un diccionario 4.000 palabras para describir diferentes rasgos de personalidad. Entonces los categorizó, un trabajo tremendo de Allport, ¿no? Y Allport, como ustedes saben, habla de rasgos cardinales, rasgos centrales y rasgos secundarios. Y él dice, los rasgos cardinales dominan la vida del individuo. Dijimos que son rasgos muy particulares que se asocian a esa persona. Necesariamente, no quiere decir que no se den en otras, que no se puedan dar en otras, pero está muy centrado. Yo le decía en el teórico, por ejemplo, la sonrisa de la Mona Lisa. Cuando uno habla de esa sonrisa, habla de ese cuadro, que es un cuadro universal, mítico, etc. Bien, los rasgos centrales de personalidad son rasgos que son hegemónicos en ese sujeto, pero son rasgos muy comunes en otros, pero son hegemónicos, son rasgos característicos de esa persona. Por ejemplo, es una persona honesta, son casi caricaturas. Fulano de tal, qué tipo honesto, ya está. Es un rasgo central de su personalidad, lo define. Y finalmente rasgos secundarios que no aparecen necesariamente vinculados a ese sujeto. Puede definirlo, pero secundariamente, porque también hay otros sujetos que lo comparten. No son centrales, justamente tautológicamente su nombre lo indica, no son centrales. Bien, con esto entonces creo que intenté explicar un poco más este gráfico. Muy bien.
Bueno, seguimos en contacto a través de la tutoría. Gracias.